Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. El Evangelio del día de hoy es Mateo 23 del 1 al 12, es día 27 de febrero del 2024. Vamos a ver qué dice la lectura. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro. Y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, la lectura de Mateo que nos está proporcionando el día de hoy, pues nos está dando un mensaje con respecto a nuestra actitud, a nuestro comportamiento y principalmente a la actitud y comportamiento de nuestros guías espirituales, de los sacerdotes, en la actualidad, claro, ¿no? En aquel entonces pues eran los escribas y los fariseos, pero es un mensaje que nos da hoy en día, pareciera que es lo mismo, porque hoy en día pues tenemos nuestros presbíteros, sacerdotes, sí, ahora les decimos hasta monseñores, obispos, cardenales, el mismo papa, ¿no? Que la palabra papa pues no aparece en la Sagrada Escritura, lógico, ¿verdad? Son cuatro letras que significan Pedro, apóstol, piedra angular. Han preguntado muchas veces que por qué se le dice Pedro, apóstol, piedra angular si la piedra angular es Jesús. La piedra angular es Jesucristo, sí, es la piedra angular de nuestra salvación. Pero Jesucristo le dijo a Pedro que tú serás la piedra angular de la iglesia. Y la iglesia somos nosotros, templos vivos del Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver qué mensaje nos da esta lectura de Mateo. Nos dice que a toda la multitud y a los discípulos, que eran los 12 discípulos, les dice que la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. O sea, los fariseos y los escribas se basaban siempre en lo que decían las escrituras, en este caso la Torah. La Torah son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Nosotros le decimos Pentateuco, pero los judíos le dicen la Torah. Bueno, los fariseos y los escribas, ellos pues se basan principalmente en toda la ley de la Torah. No se basan en la ley de los libros históricos que tenemos en el Antiguo Testamento. Eso es importante que ustedes lo tengan, porque muchas veces pensamos que los judíos se están basando en toda la historia de ellos, y no, es una historia de ellos. Sí se basan también en las profecías de los 12 profetas menores y de los 4 profetas mayores. Recordemos que los profetas mayores es Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Naún, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. También se basan en ellos, en sus profecías, los fariseos y los escribas. Pero lo principal es en lo que dice la Torah. Bueno, y aquí Jesucristo les dice, hagan pues todo lo que les digan, sí, que nos digan todo lo que dice la Sagrada Escritura cuando la leemos, sí, cuando la escudriñamos, la estudiamos, pero muy claramente dice, pero dice aquí, pero no imiten sus obras de esos escribas y fariseos. Hoy en día es lo mismo, no imitemos a nuestros guías espirituales. Sí, no, porque tienen muchos errores, también son pecadores, también tienen muchas equivocaciones y hacen cosas muy, muy raras. Aparte, inventan cosas, todo lo hacen que dizque para adoctrinarnos, para que nos acerquemos a Dios, lo conozcamos y lo amemos. Pero a veces se salen de la orden, sí, de lo establecido, ¿no? A veces sí ya exageran definitivamente, ¿no? Bueno, muy, muy claramente dicen, no los imiten en sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Qué raro que en aquel entonces hicieran eso y qué raro que hoy lo hagan también.
Pues sí, parece mentira, pero sí, ¿no? Y dice, hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar. Pues sí, como les vuelvo a repetir, mucha gente se queja, ¿no? Se queja de la Iglesia Católica porque dice, nos meten miedo. La palabra de Dios nos da miedo. Sí, dice que somos pecadores, para todo es pecado, todo es pecado. Y entonces, pues cómo podemos vivir con esa situación día a día, cotidianamente, ¿no? Sí, y se nos hace muy difícil a veces el aceptar las leyes que tenemos en las Sagradas Escrituras. Hay más de 600 leyes, ¿no? Aparte del decálogo, ¿no? Tenemos 10 mandamientos, pero aparte del decálogo hay como 600 leyes ahí escritas en la Sagrada Escritura. Y bueno, mucha gente pues se queja de eso, ¿no? Y en realidad acuérdense que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que la ley fue hecha para nosotros, para nuestro servicio. Y nosotros no fuimos hechos para la ley, ¿sí? Para reprimirnos, ni tampoco para condenarnos, ¿no? Nos vamos a condenar si no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, que son obras de caridad al prójimo, ¿sí? Hacer el bien a los demás. Tenemos los dones del Espíritu Santo, entonces tenemos que ponernos a trabajar en eso. Sí, acuerda que nuestro Señor muy claramente le decimos en la liturgia, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. La iglesia somos nosotros, la fe sí está acompañada de obras. Tú si dices que tienes fe es porque estás haciendo obras en nombre de Dios, sí, hacia el prójimo. Bueno, entonces por eso dice aquí pues que hacen unas cosas muy pesadas, sí, indicaciones muy pesadas y difíciles de llevar. Y pues la gente eso les lastima, eso es una carga para ellos, ¿no? Sí. Y dice, pero ellos ni con el dedo lo quieren mover, ellos no ellos sí te lo dicen, te lo predican, pero ellos no lo hacen, ¿sí? Una cosa es predicarla y otra cosa es hacerlo. Y, ¿cuál es el mandamiento nuevo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando termina la misa, los sacerdotes nunca nos dicen vayan en paz, la misa ha terminado, hacer el bien a los demás, ayudar al prójimo, vamos, feligreses, vamos hermanos. No, nos dan muchas indicaciones antes de salir de la misa, antes de salir de la iglesia, antes de salir de la asamblea, ¿no? Pero no nos dicen eso. ¿Sí? Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ponernos a trabajar para el bien de los demás. Después dice aquí que le ponen franjas al manto, se adornan con sus sotanas en el templo y todo, ¿no? Dice que también les agrada los primeros lugares. Hay muchos sacerdotes, ¿no?, que les gusta que la gente los vanaglorie y que los invite a comer y los salude, como dice aquí, ¿no? Ocupan los asientos de honor en las sinagogas, ¿no? Mucha pompa y circunstancia. Oye, he estado viendo que allá en España, que hay una iglesia de Palmira, así le dicen, ¿no? En Palmira, ¿no? Que es el verdadero papa, dice, ¿no? Pedro III, dice, ¿no? O sea, y con mucha pompa y circunstancia, ¿no? Sí, con mucho oro, mucha espectacularidad, ¿no? En su comportamiento, ¿no? Y bueno, pues aquí nos está diciendo que les gusta a ellos sentarse de honor en las sinagogas, que los salude la gente en las plazas y que los llame maestros, ¿no? Bueno, hoy en día no les gusta que le digan maestro, le dicen padrecito, padre o guía espiritual, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo está, pastor? ¿Cómo le ha ido? Sí, bueno, ya, o sea, a nadie, el único maestro y pastor que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Eso lo dijo él, ¿eh? Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, fíjense, ni a nosotros, porque no tienen más que un maestro. Pues, ¿quién es Jesucristo? Y todos son ustedes hermanos en Cristo. Una vez un pariente, ahí iba caminando, ¿no? Y otro señor que por ahí me conocía, me dice, hermano, ¿cómo estás? Así, pues no es mi hermano, no, pero así le gusta decir a la gente, ¿no? Porque son hermanos en Cristo, ¿no? Y me dice mi pariente, oye, ¿qué? ¿Eso es tu hermano? No, le digo, pues hermano en Cristo. O sea, no es hermano en sangre. ¿No? Luego no se aprenden, ¿no? Sí, la gente, ¿no? Ay, ¿por qué me dice hermano? Me ofendes, ¿no? Viejo cochino. No, y no fuera negro, porque, uy, peor, ¿no? Ya saben que a los negros que no los quiere la gente, ¿no? A los morenos no los quiere la gente. Sí, yo estoy moreno, ¿no? No nos gusta. No toda la gente le caemos bien nosotros, ¿no? Bueno.
Entonces no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. Sí, cuando decimos Padre Santo, ¿no? Padre Dios. ¿Por qué? Porque anteriormente pues éramos pura creación del Señor. Y cuando llega nuestro Señor Jesucristo, nos da la oportunidad, nos regala, ¿sí? Esa condición de ser hijos de Dios y no solamente creación de Dios. Y aquí muy claramente nos menciona en la lectura de Mateo, pues que lo único que debemos decir Padre es a nuestro Padre Dios, ¿sí? Bueno, esa es la frase, ¿sí? No se dejen llamar guías porque el guía de ustedes es solamente Cristo, ¿sí? Esa es otra de las situaciones que debemos nosotros de implorar. Acuérdense que el maestro tiene discípulos y el único maestro es Cristo. Cristo tuvo discípulos. Un profesor tiene alumnos. Mucha gente le dice a los que enseñan en las escuelas, les dicen, maestro, el maestro de historia, ¿no? El maestro de geografía, el maestro de física, el maestro de química. No, no, no. Son profesores, porque ellos tienen alumnos. El maestro tiene discípulos. ¿Sí? Bueno, en este caso, en la doctrina de Cristo, en la palabra de Dios, pues al único que le debemos decir maestro, pues es a nuestro Señor Jesucristo. Él es el maestro, ¿sí? Bueno, que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado. Sí, una ocasión estaban discutiendo en el camino los discípulos, los 12, ¿no? Venían caminando y discutiendo quién era el mero mero, ¿no? Quién era el maromero, el mero mero, quién era el más efectivo o el más importante, ¿sí? De todos ellos, ¿no? Sí, ya saben, ¿no? Que se empezaba, eso es muy normal hasta en la casa, en la familia, ¿no? Sí, no, yo soy el hijo mayor, no, yo soy el primogénito, ¿no? Yo soy el más chiquito, ¿no? De la familia, ay, soy el Benjamín, no, ay, a mí me quieren más, ajá, ¿no? No, que yo soy la mujer, de todos los hermanos, yo soy la mujer y a mí me quieren más, ¿no? O cuando nada más son puras mujeres y un hombre, ay, no, el hombre es el que más quiere, ¿no? Y así, ¿no? Hay ciertas distinciones y consentimientos de los padres a los hijos. Bueno, en una ocasión les digo que los discípulos estaban, ellos, platicando, discutiendo, ¿no? Y Jesucristo los escucha, ¿sí? Porque pues decía Pedro, no, yo soy el más importante, porque a mí siempre me llama para todos lados, ¿no? Jesús, ¿no? Que la transfiguración, vamos. Que la oración del huerto, vamos, ¿no? Que en la pesca, pues yo le presto mis lanchitas, ¿no? Yo soy muy importante para Jesús, ¿no? Pedro, ¿no? Luego se sentía la piedra, ¿no? Porque acuérdense que la palabra Pedro es piedra y era como un apodo, ¿no? Es un sobrenombre, ¿no? Bueno. Y le dijo, él estaba discutiendo eso, ¿no? Judas Iscariote pues te decía, no, yo soy más importante, pues a mí el Señor, el Maestro me dejó, me confirió, me tuvo confianza de guardar yo el dinero que nos da la gente para comprar nuestros víveres, ¿sí? Porque acuérdense que pues andaban trabajando, ¿no? Entonces la gente les otorgaba una ayuda económica, ¿no? Y esa ayuda económica la resguardaba Judas Iscariote, ¿no? Acuérdense que Judas Iscariote era el único que era de Judá, el sur de Jerusalén, porque Galilea está al norte. Todos los demás discípulos eran galileos menos Judas Iscariote, ¿sí? ¿Y dónde nació nuestro Señor Jesucristo? ¿En Belén de qué? Belén de Judá. O sea, que era paisano de Judas Iscariote. ¿Sí sabían ustedes eso, hermano? Digo, son de las 12 tribus de Israel, yo no les voy a decir, y son judíos, pero son paisanos de la misma tribu, ¿sí? Jesús era descendiente de Judá y Judas Iscariote era descendiente de Judá, de la tribu de Judá, eran paisanos. En cambio, los que vivían en Galilea, pues eran de otras tribus, de las 12 tribus de Israel. Y el único que era de Judá era Judas Iscariote. Entonces él también se sentía así como más importante, ¿no? Uy, no, pero los hijos del señor Zebedeo, Santiago el mayor y Juan, pues también se sentían muy importantes, ¿no? Y más Juan, ¿no? Ahí tenemos el Evangelio, ¿no? Siempre anda diciendo Juan, no, pues el discípulo más querido, el discípulo que el Señor siempre lo tiene a su lado. A mí también me llamó en la transfiguración, a mí también me llamó en la oración del huerto, sí, a mí también me llamó para explicarnos a solas algunas parábolas, ¿no? Sí, y se sentía él muy importante, ¿no? Pero también había unos primos de nuestro Señor Jesucristo de apóstoles, Santiago el menor y Judas, otro Judas, el que le decían el valiente. Hoy en día le decimos Tadeo, pues significa valiente. Eran primos de nuestro Señor Jesucristo y ellos también decían, no, nosotros somos más importantes, somos su familia,
somos primos. Y parece que también Mateo era su primo. Eso quién sabe, ¿no? Porque según las escrituras nos dice que Santiago el menor era hijo de Alfeo, del señor Cleofas. Y el hijo del señor Alfeo, Cleofas, era Santiago el menor y Judas el valiente, o sea, Judas Tadeo, eran primos de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que María se juntaba mucho con otra María, que dice la escritura que era María de la de Cleofas. Sí, la mamá de Santiago el menor y Judas Tadeo. Entonces eran primos. Esa María de Cleofas era prima de la madre de Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo y estos dos apóstoles pues, eran primos. Y también ellos se sentían muy importantes, ¿no? Y Mateo también, porque la escritura nos dice que era hijo de Alfeo. A lo mejor era el mismo señor, a lo mejor era otro señor. Pues como no sabemos sus apellidos, y antes no existía eso, pues pues es muy fácil confundirnos, ¿no? Entonces no sabemos. A lo mejor eran primos también, pero al primo Mateo de Jesucristo no lo sabemos. O nada más dio la casualidad que también su papá se llamaba Alfeo. ¿Sí? Entonces ellos se sentían también muy importantes, ¿no? Sí, no, sí. Y bueno, así todos tenían una condición personal de decir que eran muy importantes y que eran los meros meros, ¿no? Y Jesucristo se dio cuenta de que estaban discutiendo y les dijo esto que acaba de mencionar Mateo en esta parte final del Evangelio, que dice que el mayor de entre ustedes sea su servidor. Así le dijo Jesucristo. El que quiera ser el primero tiene que ponerse a servir a los demás. Así les dijo. Hoy en día nuestros pastores sirven a los demás. Presbíteros y sacerdotes, obispos, cardenales, monseñores, sirven a los demás. ¿Ustedes han tenido un servicio de algún sacerdote? Dicen ustedes, pues sí, la otra vez me ofició misa, pues, pero te la cobró. Ay, sí, pues me la tiene que cobrar, pues si no, ¿con qué tiene dinero para pagar la manutención de la parroquia o de la iglesia? Pues sí, ¿verdad? Y nos cobran todo, pues lógico, porque si no nos cobraran no tendrían dinero. De lo contrario, nosotros tendríamos que ir a pagar que el predio, que el agua, que la luz, que el gas, ¿sí? Que la limpieza del templo, de la parroquia, de la capilla. Pues si no les vamos a dar dinero, pues lógico, ¿no? Y nos tendríamos que mantener porque ellos no trabajan. Su trabajo de ellos es educarnos, su trabajo de ellos adoctrinarnos, enseñarnos la palabra de Dios, ¿sí? Los tenemos muy bien mantenidos, ¿eh? La verdad, fuera de todo, pues sí, los hemos atendido muy bien, ¿no? A veces están mejor que nosotros, se visten mejor que nosotros, tienen casa, sí, no, porque no todos los sacerdotes viven en la parroquia o en la iglesia, ¿no? Tienen su casa, sí, su coche, visten bien, comen bien, y más si los invitas a comer a la casa, ¿no? Uy, no, sí, hasta sacas las cosas por sí, ¿no? Echas la casa por la ventana, ¿no? ¿Y qué quiere padre? Barbacoa, ¿qué quiere carnitas? ¿Y qué quiere pollo? Y llórale, y le hacen los mejores guisados y todo, ¿no? Ya saben, queremos quedar muy bien con ellos, ¿no? Pero su trabajo es pastorearnos, ¿no? Y servirnos a nosotros, darnos servicio. ¿Quieren ser los número uno? Nos tienen que servir a nosotros. Aquí lo dice nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? El mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado. No solamente aquí en este planeta, será humillado ante nuestro Padre Dios cuando nos vayamos de aquí. Y el que se humilla será enaltecido. Aquella persona que es sencilla, humilde y que no anda de presumida y que no anda exagerando, ¿sí? Pues eso va a ser enaltecido ante nuestro Padre Dios. Desafortunadamente hoy en día hay algunas personitas, ¿verdad? Pues que no creen en Dios, son ateos. Hay otras personitas que creen lo que se les da la gana de las Sagradas Escrituras. Muchos dicen que Jesucristo, pues fue Jesucristo un ser humano común y corriente y que nació y que predicó y que lo mataron por andar predicando la palabra, ¿no? Sí, pero que pues cómo que va a resucitar, ¿no? Hay mucha gente que no cree en eso, ¿no? Creen que Jesucristo vino al mundo, sí, y los árabes piensan que fue un profeta, nada más, pero no creen que haya resucitado, que eso ya es invento, ¿no? De los discípulos, es invento de los apóstoles, ¿no? Y muchas otras cosas más de que haya resucitado a Lázaro y haya resucitado al joven Naim, del pueblo de Naim, que haya resucitado a la hija del jefe de la sinagoga, sí, del señor Jairo, ¿no? Y que haya sacado el demonio a la gente, ¿no? Dudan mucho, sí, de eso. Piensan que era un ser humano común y corriente y que terminó su vida muriendo en la cruz. Otros dicen que no murió en la cruz, sino que se casó con María Magdalena y que se fueron a vivir a Cachemira
y que su descendencia están allá en Francia, los descendientes de Jesucristo y María Magdalena, ¿no? Desde ese entonces para acá. Ya saben, cada quien cree, cada quien analiza, cada quien lo piensa diferente y dice cosas diferentes, ¿no? Pero bueno, hermanos, les digo todo esto para que se den cuenta que hay mucha gente que pues está equivocada, ¿sí? Bien, hermanos, pues esta lectura del día de hoy, esto nos ha enseñado, el único maestro es Jesucristo, el único que le decimos Padre es a nuestro Padre Dios. Quieren ustedes ser muy importante, pues pónganse a hacer obras de caridad para que Dios las tome en cuenta, ¿sí? Y pues escuchemos la prédica de la doctrina y de la palabra de Dios de nuestros guías espirituales o de nuestros maestros o de nuestros presbíteros, sacerdotes, pues que no debemos decirles maestros ni guías espirituales, pero bueno, escuchémosle la palabra de Dios de ellos, pero no hagamos lo mismo que hacen ellos, ¿eh? Imagínense si nos vamos a poner a hacer lo mismo que hacen los legionarios de Cristo, violar niños, no, jóvenes, no, mentes. O salir en la televisión, baile y baile, y cante, y en concursos, ¿sí? Pues no, hermanos. Pues, o sea, si se retiraron a hacer un servicio, es como una carrera, ¿no? Es una profesión. Imagínense un ingeniero, ¿no? Ya se hizo ingeniero y pues él se dedica a la construcción de casas y de carreteras y todo. Y lo vemos en la esquina vendiendo garnachos, ¿no? Sopes. Es que me gusta vender sopecitos. Oye, pero es ingeniero, ¿no? Es un gusto. Mm. O un doctor, ¿no? Sí, es doctor y pues ay, ¿no? Y hace cirugías del apéndice, ¿no? No, pero le gusta ir a vender tortas ahogadas. O sea, pues es lo mismo con los sacerdotes, ¿sí? A eso se dedican, a predicar la palabra de Dios. Ah, no, salgo en la televisión, salgo bailando, salgo contando chistes. Ah, no, porque hay un sacerdote ahí en internet que sale contando chistes, ya se parece al Polo Polo. No le voy a decir nombres, hermanos, porque no los voy a exhibir, ni tampoco les voy a hacer fama. Ya tienen su fama ellos. Ustedes saben de quién estoy hablando, la verdad. O sea, ¿para qué, no? Dice un padre que ya dejó de ser católico, que cuando él era católico, ay no, los padres cómo lo trataban muy bien, y venga padre, sí, padre Adán, sí, y venga para aquí, vaya para allá, y ahora que ya no es Adán, ya le dicen Noé, ya le dicen Noé, ya no es, ¿verdad? Y ya ni lo quieren ni lo tragan, ¿no? Ay, no, sí, de veras, que cada cosa. Pero bueno, hermanos, espero que esta lectura les haya interesado. Y esta es mi explicación, ¿eh? Acuérdense, yo no tengo la última palabra, ustedes léanla y pidan a Dios que los guíe y que les diga qué es lo que deben de entender. Que Dios los bendiga, hermanos.